Buenas noches, bueno, damos inicio a la clase de hoy, continuando con nuestro curso de interpretación bíblica. La lección pasada vimos con detalle las reglas específicas de interpretación de parábolas, proverbios y poesía. Y hoy toca revisar las reglas específicas de interpretación de epístolas, símbolos y números. Ahí abajo de nuevo está el link que yo posteriormente se los envío también, donde se encuentra esta presentación para que la puedan bajar. Bueno, damos inicio a nuestro tema que tiene que ver con reglas para interpretar las epístolas. Recordemos que las epístolas son un género literario de todos los géneros literarios que vimos. Y vamos a darle una revisada hoy a estas cartas. En el Nuevo Testamento podemos distinguir entre cartas generales y cartas con situaciones muy particulares. Dentro de las cartas generales vemos que ahí tenemos la carta de Efesios, primera de Pedro. Dentro de las específicas tenemos Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses y Hebreos. Y las pastorales, Timoteo, las dos de Timoteo, Tito y Filemón. La diferencia entre unas y otras es que las cartas en términos generales obedecen a alguna situación en particular que motiva a que los apóstoles escriban la carta. Llamamos cartas generales a aquellas que van dirigidas a toda la iglesia, como las cartas de Pedro. Incluimos Efesios, porque uno podría decir, bueno, la carta de Efesios va dirigida estrictamente a la gente que habitaba en Éfeso, a la iglesia que estaba allí. En realidad, a la carta a los Efesios se le denomina una carta circular porque por el contenido que ella tiene, uno puede determinar que fue escrita no solo para la iglesia en Éfeso, sino para las iglesias cercanas. Y no estaba respondiendo a una situación particular que estaba ocurriendo en Éfeso, sino más bien estaba haciendo declaraciones de doctrina. Y esa doctrina es general para todos. En el caso de Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Colosenses y Hebreos, sabemos que son específicas porque sí respondían a situaciones muy particulares que particularmente el apóstol Pablo y el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, estaban respondiendo. Sabemos que a los Gálatas, Pablo está escribiéndoles debido a que ellos habían recibido unas visitas de los seguidores de Jacobo que querían judaizarlos y Pablo les manda una carta muy dura diciéndoles insensatos y tercos y de todo porque querían regresar a la ley y a los mandatos de la ley. Sabemos que las cartas a los corintios obedecían a varias situaciones que estaban pasando y que eran resultado de información que Pablo había recibido y tenía que corregir. Los tesalonicenses estaban muy preocupados con la segunda venida de Cristo y la gente que había muerto allí y pasaban ellos, veían la segunda venida de Cristo muy pronto. Entonces habían dejado de hacer cosas que les correspondía hacer, como por ejemplo trabajar, suponiendo que Cristo venía mañana o pasado mañana. Hebreos, por ejemplo, obedece a la persecución que los mismos hebreos estaban haciendo hacia los judíos conversos y estaban invitándolos, por así decirlo, pero más bien era forzándolos a regresar a la sinagoga en vez de seguir el camino de Cristo. Las cartas pastorales son cartas que escribe Pablo, son de las últimas cartas que él escribe antes de morir y son más bien instrucciones, se les llama pastorales porque son instrucciones generales sobre cómo tenía que comportarse la iglesia, cómo elegir a sus oficiales, etc.
Pero las cartas, en términos generales, fueron provocadas por una situación particular. Cuando nos acercamos a un texto que está en una carta, siempre tenemos que tener cuidado de identificar varias cosas que son importantes para comprender la carta. Así sea que estamos analizando 3 o 4 versículos de una carta en particular, o estamos buscando un tema como por ejemplo la predestinación, que podríamos buscarla en los capítulos 8 y 9 de la carta a Romanos, o estamos leyendo la carta completa porque queremos leerla, queremos entenderla. Siempre hay aspectos generales que tenemos que identificar. A ver, no solo en las cartas, sino en cualquier libro de la Biblia, pero particularmente en las cartas. Tenemos que identificar quién es el autor, más o menos la fecha aproximada en que la carta se escribe. Tenemos que no solamente identificar, sino entender los destinatarios, la razón por la cual la carta es escrita y las circunstancias históricas que ocurrían en el momento en que la carta es escrita. Cuando tenemos eso enfrente de nosotros, eso es como una suerte de recurso que nos va a ayudar a entender el contenido de cada una de las cartas. Lo otro que hay que intentar es detectar los problemas o situaciones específicas que suscitaron la escritura del documento. Por ejemplo, sabemos que la primera carta de Pablo a los Corintios es en respuesta de una carta que le enviaron a él, digamos que denunciando situaciones anómalas que estaban pasando en la iglesia en Corinto. Entonces Pablo responde esa carta enviada claramente a los Corintios y cubre allí, responde allí todos los aspectos que le había sido enviado a él la carta anterior. No tenemos cuál es la carta que Pablo recibió, pero por la respuesta de Pablo podemos inferir qué contenía la carta inicial que le fue enviado. Por ejemplo, sabemos que había un hombre que estaba incurriendo en un pecado gravísimo, de estar teniendo relaciones impropias con la esposa de una persona que se congregaba allí, que si no me equivoco, era su hermano o su padre, no me acuerdo cuál de los dos. Otras sabemos que ellos estaban celebrando de forma errónea y hasta pecaminosa la cena del Señor. Sabemos también que ellos tenían un montón de dudas relacionadas con matrimonios y divorcios. Entonces Pablo se dispone a contestarle todas esas cosas. De nuevo, no sabemos qué decía la carta inicial, pero por todas las respuestas de Pablo podemos inferir cuáles son las preguntas. Entonces esas situaciones eran claras, ¿verdad? Y las cartas lo que buscan es responderlas en ese momento. Si uno quiere interpretar correctamente la carta, uno tiene que elaborar un bosquejo general de ella. ¿Cómo es la introducción? ¿Cómo es el desarrollo? Si nosotros podemos agrupar los capítulos y los versículos por tema, comprendamos que capítulos y versículos no están en los escritos originales. Los capítulos y los versículos fueron agregados mucho tiempo después para que nosotros podamos hacer referencias y estudiar las escrituras. Entonces, como las cartas están escritas en corrido, debemos nosotros identificar los bloques en que ellas hacen alusión a ideas en particular. De esa forma generamos el bosquejo y podemos entender la carta mejor. Un ejemplo de esto. Regresemos a la carta a los romanos. Sabemos que la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo. De hecho, de todas las cartas que Pablo envió a iglesias, esta es la única que él no fundó. Sabemos que en la iglesia en Roma se congregaban judíos y gentiles que se hicieron creyentes.
Y sabemos que también había algunos problemas que se derivaban de las fiestas, de los alimentos, de las comidas que los judíos intentaban decirle a los gentiles que tenían que guardar. Los gentiles se regresaban y les decían que ya estaban liberados de la ley, que ellos eran esclavos de la ley. Entonces, Pablo, antes de ir a Roma, Pablo desea aclarar todas estas cosas para que ellos tengan claro cuál es la doctrina apostólica. Entonces, hay bloques en la carta a Romanos que están dirigidos a judíos, hay bloques en la carta a Romanos que están dirigidos a los gentiles y hay bloques en la carta a Romanos que están dirigidos a ambos. Entonces, cuando uno lee la carta a los romanos y comprende que este pedazo está dirigido a judíos y este otro está dirigido a gentiles, entonces uno entiende o interpreta mejor la carta. Bien, hay que tener muchísimo cuidado con las particularidades históricas de cada carta. Esto es, no todo lo prescrito en una carta tiene vigencia hoy. Esto hay que tener un cuidado tremendo, ¿verdad? La clave para poder determinar qué es aplicable y qué no es aplicable es, primero, determinar si la situación que estaba siendo abarcada por la carta en aquel tiempo es igual o similar a una situación que estamos viviendo hoy. O las condiciones históricas son parecidas. De otra manera, hay que profundizar un poquito más en ciertos aspectos culturales que podrían ocasionarnos algunas desviaciones. Esto se llama la transculturalidad. El transportar temas culturales muy particulares al día de hoy. Temas como el velo sobre la cabeza, temas relacionados a el trato de la mujer en aquel entonces, temas relacionados, porque recordemos, a ver, empecemos por el principio, el matrimonio en aquel entonces era pactado, la gente pactaba el matrimonio desde que los muchachos eran más niños, el matrimonio no se realizaba a partir del amor o la atracción que tenían un hombre y una mujer, sino que eran pactos que hacían las familias y por lo tanto nadie esperaba que el marido amara a la mujer o la mujer amara a su marido. Y por lo tanto, cuando leemos, nos acercamos a las escrituras, tenemos que tener claro que en aquellos tiempos eso se comportaba de esa manera. Posteriormente, y gracias al cristianismo, y los podemos ver en algunas de las cartas paulinas, empieza a cambiar esa situación del matrimonio y empezamos a ver cómo Pablo insta a marido y mujer a sujetarse mutuamente y pone cierta normativa que no existía anteriormente. Pero nosotros podemos entender todo ese tema del matrimonio y cómo lo va cambiando a partir de entender que antes la gente no se casaba por amor. Bien, y las cartas usualmente producen doctrina. La obra magna de Pablo es la carta a Romanos, que es probablemente el documento más doctrinal de toda la Biblia. Probablemente. Habrá alguien que diga que tal vez hay otro, pero es muy usual, se le llama el opus magnus, o sea, la obra magna, la obra máxima de Pablo. Recuerdo que la semana pasada profundizamos un poquitito en el tema de doctrina y me gustaría volverlo a enfatizar. Entendemos que doctrina es una enseñanza bíblica que tenemos que creer, debemos creer y debemos seguir. Pero es una enseñanza. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, una doctrina que se llama la unión hipostática. Yo sé que esto sonó medio elaborado, pero la unión hipostática trata de la doctrina de Jesús siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Y por lo tanto, en su perfección,
es perfecto Dios y perfecto hombre. Eso se llama la unión hipostática. Podemos decir que la Biblia nos enseña acerca de la unión hipostática y por lo tanto podemos llamarle la doctrina de la unión hipostática. Pues bien, las cartas en términos generales producen doctrina, porque recordemos que las cartas vienen a corregir temas anómalos en las iglesias, ¿verdad? Entonces, esa corrección usualmente es una corrección doctrinal. Bien, pasemos ahora a los símbolos. La Biblia está llena de símbolos. Ahí tenemos en la esquina superior derecha de la presentación un estudio de unánimes que se llama Símbolos Bíblicos. Ese estudio profundiza muchísimo todo lo que vamos a ver aquí porque no nos daría el tiempo para profundizar en los símbolos bíblicos. Aquí le vamos a pasar por encimita y yo les recomiendo que en el transcurso de la semana vayan y abran y bajen el estudio de los símbolos bíblicos porque el estudio es mucho más extenso y nos hace entender mucho mejor este tema. Un símbolo es una palabra o frase que va en lugar de algo o representa algo. Y siempre tiene un propósito de ilustrar, clarificar o ampliar un concepto. Y nos queda muy claro el ejemplo cuando vemos Juan 1:29. Recordemos que Juan el Bautista vio al Señor allí cuando se venía a bautizar y dice así el texto bíblico. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente Jesús no era físicamente un cordero. El cordero es un símbolo. Está aduciendo a algo más. Recordemos que en aquel tiempo todavía estaba en pie el templo y al templo llegaban los pecadores a restaurar su comunión con Dios y llevaban corderitos, de forma tal que ellos pasaban, ponían su mano en el corderito, el sacerdote hacía una oración y posteriormente el sacerdote degollaba al corderito de forma tal que el pecado del pecador se trasladaba al corderito y el corderito pagaba con su vida el pecado del pecador. Por lo tanto, se quitaba el pecado del pecador y era trasladado de forma expiatoria al corderito. Aquí Juan está apuntando a eso diciendo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces está tomando el simbolismo del Cordero y lo está aplicando a Cristo. Por otra parte, también un símbolo podría referirse a más de una persona, como dice en la carta a Pedro, ¿verdad? Que somos piedras vivas, que vamos construyendo el templo de Dios. Veamos algunos ejemplos que son los clásicos ejemplos de los símbolos bíblicos, ¿verdad? Jesús, sabemos que Él es el Cordero, como ya decíamos. También Pablo dice que Él es la roca, se le llama el león de la tribu de Judá, es un renuevo o una nueva renuevo, una nueva planta, se le llama raíz, la piedra angular que sostiene toda la estructura. A Jesús a ver, el Hijo del Hombre, que se hace alusión al personaje del hijo, que era como hijo de hombre, que está en el capítulo 7 del libro de Daniel. O al Espíritu Santo, que se le relaciona mucho con agua, se le llama agua viva, ¿verdad? Jesús decía que el que cree en él brotará de sí ríos de agua viva, y después dice que especifica que es el Espíritu Santo al que se refiere. También el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El viento, cuando arrecia el viento, es símbolo del Espíritu Santo y claramente la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. Recordemos, por favor, que en el bautismo de Jesús no bajó una paloma. El Espíritu Santo se manifestó
como se manifiesta una paloma. Recuerda que esto ya lo vimos, vino de arriba a Jesús, ¿verdad? Pero no es en modo alguno una paloma, como para que lo representemos como tal. El cuerno, los cuernos son símbolos de fuerza y de poder. Si ustedes recuerdan las películas de los generales o los vikingos o lo que siempre los generales andan con un casco, con unos cuernos, así es, el cuerno es un símbolo de poder. Usualmente al trono de Dios también en alguna ocasión se le ponen cuernos en señal de poder. El altar que estaba fuera del edificio donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo tenía cuernos, ¿verdad? Entonces el cuerno es un símbolo de poder. Las llaves, que también vemos mucho en las escrituras cuando habla de que yo tengo las llaves, es un término que se usa para demostrar autoridad, porque si yo tengo la llave, yo puedo abrir o yo puedo cerrar, ¿verdad? Y por lo tanto determino destino. Yo tengo las llaves del Hades, dice el Señor en Apocalipsis, ¿verdad? O sea, yo decido quién entra y quién no entra allí. Después, los ángeles, entendemos que va más allá de simbólico esto, porque ángeles viene del griego ángelus, que es mensajero, y sabemos que también por el libro del Apocalipsis, que los candelabros simbolizan iglesias, ¿verdad? Y eso no hace falta como ser muy buen intérprete porque lo dice expresamente el capítulo 1 del Apocalipsis. Los símbolos generalmente, son propios de la literatura apocalíptica y por lo tanto no se pueden interpretar literalmente. ¿Se acuerdan que vimos que la literatura apocalíptica es un género literario que no necesariamente es solo el último libro de la Biblia? Tenemos literatura apocalíptica en el libro de Daniel también, donde vemos monstruos y vemos monstruos con o bestias con cuernos y con un cuernito chiquitico y verdad, toda esta literatura es una literatura tremendamente pictórica. Hay gente que le llama sensorial, porque dice que en adición a que uno le pinta un cuadro de algo que quiere mostrar, también habla de sonidos, si se oyó un viento fuerte o se oyó un estruendo, y también habla de aromas, y decía que donde aquello se manifestó había un olor a tal cosa. La literatura apocalíptica es muy gráfica y llena, sin duda alguna, de símbolos. El tema de los símbolos también hay que tratarlo con mucho cuidado, porque los símbolos pueden ser códigos que tienen un significado para la audiencia primaria, para el oyente original. A ver, me explico. Juan, que era el apóstol de las iglesias que estaban en el sur de Turquía, eh, sabemos que las 7 iglesias a las cuales es dirigida el Apocalipsis no eran las únicas iglesias de la zona. También sabemos que Juan vivía en Éfeso, que era como una suerte de cuartel general, y él visitaba las iglesias de los alrededores. Puede ser que Juan en sus iglesias, cuando él predicaba, él usaba símbolos muy propios de él. Posteriormente, el Señor le revela el Apocalipsis y Juan usa tales símbolos para esas iglesias. Entonces, tal vez uno diría, bueno, ¿y cómo sé yo qué es lo que quería decir Juan? Porque Juan a las iglesias cuando le predicaba, ellos bien sabían qué quería decir tal cosa. Hoy en día es muy difícil que nosotros sepamos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere atribuirle un significado a un símbolo porque puede ser que tenía algún significado particular para un pueblo en particular. Les doy un ejemplo. La bestia de la cual habla el Apocalipsis, particularmente en el capítulo 13 del Apocalipsis, todo el mundo le atribuye a la bestia la identidad del anticristo. Y el anticristo sabemos que todavía no ha venido al mundo, puesto que todavía faltan cosas por ocurrir y no vemos un gobierno centralizado mundial y no vemos un montón de cosas que tenemos que ver antes de que el anticristo se manifieste. Sin embargo,
la bestia también era el nombre que se le dio a Nerón, el emperador romano que según todo el mundo cree quemó Roma, el responsable de la muerte de Pablo y de Pedro, que los mandó a matar, y que fue el principal o el inicial perseguidor de la iglesia cristiana allá por los años 50 después de Cristo. Y esa persecución de los romanos a la iglesia, que a veces era muy intensa y a veces poco intensa, se extendió hasta que vino Constantino y la detuvo, allá por el año 300, creo que era 15 o 20 después de Cristo. Pero entonces uno podría decir, bueno, si Juan le está atribuyendo a Nerón el nombre de bestia, es muy probable entonces que la bestia de Apocalipsis sea Nerón, y entonces Juan no se estaba refiriendo a un anticristo que iba a gobernar el mundo. Bueno, Nerón gobernaba el mundo que Juan conocía, ¿verdad? Que era el mundo mediterráneo, que era el imperio romano. Pero eso no quiere decir que Juan estaba utilizando el mismo principio para hablar de un anticristo futuro. Que con el advenimiento de la destrucción del templo, la reconstrucción posterior, iba a llegar a profanar el templo y se iba a sentar allí como si fuera Dios, que es tal como Jesús nos lo plantea en Mateo 24. Entonces, si no supiéramos que a Nerón se le llamaba la bestia, no tendríamos claro el tipo o a lo que se estaría refiriendo Juan en el Apocalipsis. Y ahora sí lo podríamos decir que cuando leemos el Apocalipsis tenemos que entender que Juan estaba hablando de algo que estaba pasando allí, que no necesariamente se iba a quedar allí, sino que también se estaba refiriendo a eventos futuros que iba a pasar en la humanidad previo a que Jesús viniera en su segunda venida. Y lo otro que hay que tener mucho cuidado es en no ver símbolos donde no los hay, y el encadenamiento de símbolos donde no los hay se le llama interpretación alegórica. El novato en interpretación bíblica va a tender a rebuscar símbolos donde no hay símbolos. Esto ya lo habíamos abarcado, creo que en la primera o la segunda lección que dimos, y hablamos del peligro que hay cuando uno se acerca a la escritura a hacer interpretaciones alegóricas. En otras palabras, a buscar símbolos donde no los hay y por lo tanto a decir lo que la Biblia no dice. ¿Verdad? Pusimos de ejemplo la gente que dice que la apertura del mar rojo simboliza que el Señor remueve los obstáculos del mundo y que me va quitando los problemas conforme yo voy avanzando. A ver, la Biblia lo que dice es que el Señor abrió el mar para que pasara a su pueblo. Yo no puedo inventar algo que ahí no está. O también pusimos como ejemplo una prédica del predicador este famoso argentino que ahora vive en Los Ángeles, Dante Gebel, que hablaba de que cuando Abraham salió de su tienda porque el Señor le dijo ven fuera y le enseñó el cielo todo lleno de estrellas para decirle que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces Dante dijo que así como Abraham había salido de ese encierro suyo, que ese encierro representaba esa vida estrecha donde la tenía, que el Señor lo había sacado para que viera que hay algo más allá de lo que él veía en su tienda. Eso tampoco lo dice la Escritura, eso es buscar un símbolo donde no lo hay y por lo tanto es alegorizar la Escritura, lo cual está muy mal. Porque si la Biblia no lo dice, nosotros tampoco. Bien, y por otra parte, la Biblia está llena y cargada de números que son simbólicos, pero quisimos hacer este aparte, no meter el tema de los números dentro de los símbolos, porque los números deberían tener un capítulo aparte, porque en la escritura judía los números siempre eran representativos de algo. Ahí también verán que hay un enlace a un estudio bíblico que se llama Los números de la Biblia, que profundiza muchísimo en este tema.
También si quisiéramos profundizar nosotros, nos tomaría más de una lección entrarle al tema de los números en la Biblia. Pero en términos generales, veamos algunos de los números que usualmente se usan de forma simbólica en las escrituras. Empezamos por el número 1, que es el número de Dios, claramente está en la Shema, o en el famoso oración Oye Israel, ¿verdad? Deuteronomio 6:4, que dice Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Cuando vemos el número 1, usualmente estamos determinando que es el número de Dios y que es excluyente. Uno generalmente quiere decir único. Después, el 3 representa usualmente la unión, la aprobación, la coordinación, la consumación y la perfección. De ahí que hablamos de la triunidad, 3 en 1, ¿verdad? 3 personas, un ser. El concepto trinitario es un concepto profundamente bíblico. Se usa mucho ese número 3 en varias cosas en las escrituras, pero sí tenemos que pensar que cada vez que lo veamos y que no se refiere a la Trinidad, entonces estamos viendo que representa coordinación o aprobación. El número 6 es el número de hombre, como dice la escritura, allá también en Apocalipsis 13, y por lo tanto también representa lo incompleto. ¿Por qué representa lo incompleto? Porque la creación se dice en la Biblia que se hizo en 7 días. El hombre fue creado en el día 6 y faltaba un día para completar la semana. Entonces, 6 todavía la semana es incompleta, 7 es el número de lo completo. ¿Ok? Porque la semana ya se completa con el número 7, que es el día del descanso. Entonces, cuando veamos el 6, usualmente podemos referirnos a número de hombre, como dice el Apocalipsis en el capítulo 13, que es el 666, que advierte que es un número de hombre, y también a lo incompleto. En el curso de Apocalipsis que estamos dando los sábados, un sábado cada 3 o 4 meses, creo que es. Eventualmente vamos a llegar al capítulo 13, donde vamos a profundizar en el tema del 666. Pero de nuevo el 6 nos representa el ser humano, el hombre, y también lo incompleto. A diferencia del 7, que es al revés. El 7 es plenitud, es perfección, es consumación, es lo completo, es lo que ya no le hace falta nada más. ¿Verdad? Claramente lo vemos como ejemplo en la semana de la creación. El 10 también habla de la plenitud o la perfección del orden divino. Vemos que no hacen falta más mandamientos que los 10 que el Señor dio en Éxodo 20, que es una suerte de la constitución política del cristianismo. Es nuestra constitución, los 10 mandamientos o el decálogo. Entendemos que Dios ordena y manda a que se tome 10% de la producción de las fincas o de los granos o del ganado y se entregue a los levitas en el Antiguo Testamento y por lo tanto la palabra diezmar viene del 10% de diezmo. El Señor pudo haber dicho el 12 o pudo haber dicho el 9, pero el Señor decidió que tenía que ser el 10. Y el 12 representa perfección de gobierno y siempre representa al pueblo de Dios. Recordemos que fueron 12 los apóstoles que representan al pueblo del Nuevo Testamento y fueron 12 las tribus de Israel que representan al pueblo del Antiguo Testamento. Hay mucho más de esto, los invito a que vean el estudio bíblico de los números. Y reservé el número 40 para ponerlo aparte, porque vean todo lo que representa el número 40 en las Escrituras. Y pues algo tiene, ¿verdad? El 40 porque está por todo lado. Y en general, nosotros podríamos afirmar
que el número 40 representa un periodo espiritual significativo o un intervalo de tiempo que tiene un final. Cuando veamos 40, entendemos que ese es un plazo que Dios fija, que es importante para Dios, que tiene principio y que tiene fin. Entonces, por ejemplo, sabemos que la vida de Noé fue transformada durante los 40 días de lluvia. Sabemos que Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Sabemos que Moisés pasó 40 años en Egipto. Después pasó 40 años como ganadero o pastor de su suegro Yetro. Y después pasó otros 40 años sirviendo a Dios antes de que el Señor se lo llevara allá al lado de la tierra prometida sin que pudiera entrar. Por lo tanto, Moisés necesitó 40 años. Uno, para desarrollar sus capacidades en Egipto. Los segundos 40 años para aprender que era incapaz ante los ojos de Dios y por lo tanto lo puso a hacer algo trivial. Y los últimos 40 años para entender los atributos divinos, los atributos del Todopoderoso y guiar al pueblo de Israel por el desierto. Dios le concedió a Saúl 40 años para probar que era digno de ser el escogido de Israel y no pudo porque pecó contra todos. Los espías cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida antes de empezar el éxodo, fueron transformados porque pasaron 40 días en la tierra prometida. Israel duró 40 años en el desierto. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerza por 40 días con una sola comida. La ciudad de Nínive fue transformada cuando Dios les dio 40 días para arrepentirse a partir de la predicación de Jonás. Jesús recibió poder luego de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de que Jesús resucitó. Y la destrucción de Jerusalén ocurrió 40 años después de que Jesucristo fue crucificado. Entonces vean qué interesante el 40, qué número más común hay en las Escrituras. Yo quiero brevemente dejar la materia aquí porque sé que van a haber 1.000.000 de preguntas y quiero dar el tiempo suficiente para contestarlas todas ellas. No sin antes decirles que de hoy en 8, la siguiente lección tiene que ver con lo que yo sé que todo el mundo le gusta mucho, es cómo se interpretan las profecías. Entonces ahora voy a abrir los micrófonos para escuchar las preguntas. A ver. No me digan que no tienen preguntas. No, si quieren comienzo yo. Adelante. Oh, que nadie más digo. Bueno, yo tengo varias. Traté de investigar, pero no, la verdad es que no lo hice muy a fondo. Cuando usted habló el tema de lo de la paloma, Ajá. el término cómo, ¿verdad? ¿A qué hace referencia? Si no era en sí físicamente, no sé, hacía referencia a su aspecto, a los movimientos, al color. ¿Cómo lo puedo visualizar ese como paloma, pero no era paloma? Sí, ¿verdad? No sé. Sí, es igual. ¿Cómo lo entiendo? ¿Se acuerda que usamos esto para hablar de una figura literaria que se llama símil? Ajá. Y usamos también, para ilustrarnos un poquito más, cómo se describe el momento en Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, que decía, y vino como un viento recio, o vino como lenguas de fuego. ¿Verdad? Ese cómo tenemos que asociarlo mucho a la forma como los hebreos hablaban. A ellos les gustaba hablar, de nuevo, les gustaba pintar
figuras con su lenguaje. Ujú, Entonces, cuando uno dice, bueno, es que el Espíritu vino como paloma, uno ujú. podría decir descendió, porque usualmente podemos ver las palomas como descienden y se Que posan, por ¿verdad? sus movimientos sería entonces. Por Porque, sus movimientos. sí, además sabemos que el Espíritu Santo fue la señal inequívoca para la gente que estaba allí de que lo que estaba diciendo el Padre estaba apuntando también al mismo Hijo. ¿Se acuerdan que se Ujú, oyó una voz tremenda del que cielo. dijo, este es mi Hijo amado, ¿verdad? En quien tengo Ujú, complacencia. Entonces tenemos la presencia de las tres personas de la Trinidad, uno siendo objeto del señalamiento de los otros dos, el Padre hablando y el Espíritu Santo señalando. Entonces, también en la costumbre, podríamos llamar la cultura hebrea, y así lo vemos en la Biblia, en toda la escritura, siempre se habla o se cree que Dios está en lo alto y nosotros en lo bajo. Por lo tanto, cuando Dios nos visita, en la Biblia se entiende por la cultura hebrea de que Dios descendió de lo alto. Entonces el Espíritu Santo descendió como paloma, llamémosle de alguna manera, ¿verdad? ok. Porque dibujarlo como paloma es minimizarlo de una forma eh, 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 Sí. casi que ridícula, ¿verdad? A mí me da cosa cuando yo veo en casas o en lugares imágenes de la Santísima Trinidad, como se le llama, ¿verdad? Que es la Santísima Trinidad, que se Ujú, llama a la iconografía de la Trinidad, donde se ve el Padre como un ancianito con un báculo, se ve a Jesús a la par y una palomita. ujú. Entonces uno dice, bueno, ahí, entonces el Padre es más grande, el Hijo es más o menos y el Espíritu Santo es chiquitillo. Y sabemos que los tres son Dios, sabemos que los tres tienen todos los atributos divinos, la Ujú, omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, ¿verdad? Las tres personas de la Trinidad son exactamente de la misma sustancia, son consustanciales. Entonces, yo no me atrevería a bajarle el piso, llamémosle de alguna manera, intentando dibujar o representar al Espíritu Santo como una palomita. ujú. Sí, y también porque eso da pie a los que piensan que después de la muerte llega la parte de que se convierte en algún animal. Hijo, Y viene desde ahí también. imagínense, Ujú. Ya más había grave escuchado todavía. ese paralelismo. Esa yo no la había oído, pero Sí. bueno, qué peligrosa. Ujú. ¿Ah? Y con esa respuesta me lleva a la parte de transculturalidad que habló. Sí, En la tarea se me hizo muy complicado sacar la parte de la cultura solo de ese pasaje, a lo que entendí o lo entendí muy literal del que estábamos respondiendo. Ese pasaje no me decía mucho de la cultura. ok, estamos hablando de la tarea, ¿verdad? O sea, la parábola del sembrador. Sí, pero digamos de eso habla digamos, es con lo mismo de la cultura que estás hablando, que no hay que ver el contexto en su momento y cómo es ahora. Sí. Bien, a ver, primero quiero hacer una aclaración. En la tarea, cuando yo hablaba de el texto que había que analizar para contestar todo esto, me estaba refiriendo al texto que estaba puesto en la presentación, que es claramente la Ujú, parábola del sembrador. Mucha ujú, gente contestó la tarea con la parábola del hijo pródigo, que después yo le llamé del padre amoroso, ujú. porque fue la Ah, que usamos en la lección, pero yo me estaba refiriendo en la tarea a la a la parábola del del sembrador, sembrador, a la correcto. parábola del sembrador. Pero se llamó a confusión, pero bueno. ¿Qué podríamos, regresando un poquitito, qué podríamos decir acerca de la cultura palestina en los tiempos de Jesús cuando nos acercamos a ver la parábola del sembrador? A ver, cosillas interesantes. Eh, en la época de Jesús, a los terrenos no se les ponían cercas. Mm, Entonces los cultivos se medio mezclaban
Estos son aspectos culturales que podríamos hacernos entender un poco de la agricultura de entonces. El viento polinizaba las diferentes fincas, o sea, si yo tenía unos cultivos de una muy mala semilla y que dio un mal cultivo, de repente la polinización, el viento pasaba por mis cultivos y polinizaba la finca del vecino, entonces me paseaban en los cultivos del vecino, o a la inversa, yo me beneficiaba de una semilla de muchísima calidad que había usado el vecino de enfrente, porque no habían cercas. También era prohibido cortar a los finqueros, les era prohibido cortar lo que ellos sembraban que se caía a los caminos, porque la gente, por la ley judía, podía tomar y alimentarse de esos cultivos conforme iban caminando y atravesando las fincas. Ujú. Entonces entendíamos que también los caminos estaban llenos de las cosas que se sembraban. La parábola, claramente, la parábola aduce a las situaciones que se daban en aquel tiempo porque la semilla se tiraba. Ellos andaban como una bolsa amarrada a la cintura y ellos tiraban la semilla. Algunos eran perezosos y tiraban la semilla donde cayera. Usualmente esos perezosos eran jornaleros que recibían el pago por el día de trabajo. Cuando era el propietario del terreno el que iba a hacer la siembra, este se preocupaba de arar el terreno, se preocupaba de volcar la tierra, se preocupaba de hacer los surcos, de hacer las eras y de tirar la semilla correctamente para que no se sembrara de forma desordenada o, curiosamente, no cayera la semilla sobre piedra porque ahí no iba a germinar nada, o no cayera la semilla donde él veía que habían las hierbas dañinas. Entonces él primero iba y sacaba las hierbas dañinas antes de tirar la semilla para que no fuera a hacer esa semilla ahogada cuando fuera germinando por las hierbas que estaban allí. Entonces cuando uno va a aprender un poquito de la forma como hacían agricultura en aquel entonces, podemos entender mejor la parábola. ¿Ok? A ver, es muy importante decirles esto. Uno lo que hace es intentar transportarse en el tiempo y entender la situación en que se encontraban los que estaban oyendo aquello. En la medida de lo posible. ¿Por qué no me sale la opción para grabar? Porque uno lo que quiere... ¿Perdón? Uno lo que quiere es que se le facilite la interpretación. Jacqueline. Ajá, ¿cómo está? Hola, tal vez nos pueden poner en mute porque todos lo estamos oyendo. ¿Cómo dice? Permítame un minuto. Eso, ya, yo lo hice. De nuevo, uno lo que busca es situarse en el momento histórico en que están los que escuchan la parábola o los que escuchan el mensaje, cualquiera que ese sea, porque eso nos facilita el interpretar. No necesariamente es una regla específica que si no lo hago no logro interpretar correctamente el pasaje, pero sí ayuda muchísimo el entender lo que pasaba allí, cómo era la agricultura, cómo se comportaban unos con otros, cómo era la relación entre fariseos y no fariseos y todo ese tipo de cosas, porque eso nos ayuda a entender mejor el texto. Ok, perfecto. Y ahora que menciona el evento en Pentecostés, y aquí dice que en los 40 días fue cuando, cuando llegó el Espíritu Santo, ya les dio el poder que iban a tener ellos, los discípulos. Sí. Pero ¿cómo me calzan esos 10 días restantes de Pentecostés con esos 40 días?
Bueno, voy a poner aquí un minutito. Ok, ya. El penta viene de 5, viene de, a ver, ellos lo medían por semanas. Ok, 5, déjenme ver. Déjeme buscar, porque esa es una muy buena pregunta. Mientras tanto voy contestando otras, déjeme buscar las fiestas de Pentecostés, porque yo ahí lo tengo en particular, a partir de dónde se contaban, y creo que eran semanas en vez de días. Permítame un segundito, lo voy a buscar para estar seguro. Sigamos adelante con otras y vamos a ver. Con otra pregunta mientras llego ahí. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo, otro ejemplo era la palabra como. Ahí. ¿Perdón? Es que otra vez hay ruido. Sí, Jacqueline, ¿podría poner un monitor? Es que estamos oyendo. A ver, espera un momento. Nereo. ¿Qué pasó? Porque no nos dejan, hay mucha bulla. O sea, que sacan. ¿Por qué? Ok. Sí, adelante. Otra pregunta. No, que yo, un comentario, otro ejemplo de símil de la palabra como, es cuando se menciona que Satanás anda como león rugiente. Ah, sí es. Eso, muy bien. Pues es igual, no es que es un león rugiente, es que anda como león rugiente. Que muchas personas exaltan a Satanás en ese sentido ahí. Bueno, acordémonos que el símbolo de león es Jesucristo, no es el diablo, ¿verdad? Exactamente, el verdadero león es Cristo, el león de la tribu de Judá. Así es. Entonces, el como león rugente es una forma alegórica, simbólica de decir que anda feroz, ¿verdad? Que anda amenazante, pero en modo alguno podríamos decir que el león representa al diablo, ¿verdad? Correcto. Ok, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Sí, don Rolando, en Primera Corintios, en Primera Corintios 7 y en el verso 10, hay una alusión allá a los casados que se les da la orden, no yo, dice Pablo, sino el Señor, de que la esposa no se separe de su esposo, pero se separa que no vuelva a casarse, y hace una explicación ahí de la condición del matrimonio. Sí. Ahora que tocamos, que estamos viendo las epístolas y el tema ese de la cultura, Sí. aquí se dan muchos errores de interpretación en algunas iglesias que dicen que el hombre y la mujer que se divorcian sí se pueden volver a casar porque en otro pasaje dice que a no ser por causa de fornicación. Eso es Jesús cuando le estaba contestando eso a los fariseos. Eso está en Mateo 19, ¿sí? Sí, cuando dijo al principio, desde el principio no fue así, pero por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio dar carta de divorcio. Entonces, esos dos versos o esos dos pasajes antagonizan un poco, porque entonces la gente, bueno, nos podemos casar después de divorciados o no. Pues pucha, este es un tema largo, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo corto. Antes voy a contestar el tema de Pentecostés, que lo tenía pendiente, aquí lo tengo. Si quieren ver con detalle en el estudio de Unánimes, la fiesta de las semanas, que está allí en las fiestas de la Biblia, en el website nuestro, está el detalle del Pentecostés. Pentecostés es ordenado como fiesta oficial del pueblo de Israel en el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 9. Leo, dice, 7 semanas contarás desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas.
Celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor de Jehová tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones de Jehová tu Dios. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda, que viven entre los tuyos, en el lugar de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios ha escogido para poner allí su nombre. Acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. El nombre oficial de Pentecostés en realidad no es Pentecostés, es Shavuot. S-H-A-V-O-U-T-H, Shavuot. Y quiere decir la fiesta de las semanas. Y lo que nos ordena la Escritura es que se celebre 7 semanas después desde el Pesaj, que es la Pascua, ¿verdad? Y esas 7 semanas, dependiendo del conteo de los días, podrían ser hasta 50 días, y de ahí en español le llamamos Pentecostés por el Penta 50. Pero en realidad el nombre que le da la escritura oficial, que está allí en Deuteronomio y que está en el hebreo, es Shavuot, que quiere decir la fiesta de las semanas. Entonces, con eso creo que nos queda claro. En realidad, el conteo son 7 semanas, ¿verdad? En el calendario hebreo, las semanas siempre son de 7 días. Dios libre cambiar eso, ¿verdad? Porque el mundo fue hecho en 6 días y en el 7º descansó. Entonces, 7 semanas podríamos hablar de que son 47 por 7, ¿verdad? 49 días. 49. Sí. Entonces, regresando al estudio, ¿ustedes están viendo ahí? ¿Están viendo La presentación. ¿Sí? Sí. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo? No encuentro. ¿Dónde es que decíamos lo de Pentecostés? Es la epístola. Sí. A ver si me ayudan. ¿Dónde habíamos puesto lo de Pentecostés? No, en realidad no viene con el nombre como tal Pentecostés. Ay, no, Fue porque ya me asusté. fue porque fue porque la última filmina que de números dice los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Sí, porque Jesús. Entonces fue por el Espíritu, cuando cayó el Espíritu, que ellos fueron transformados. Por eso fue la duda, que no me calzaba con Pentecostés. Ya. Y a mí se me hizo un enredo también. Sí. A mí se me hizo un enredo también. No. Jesús ascendió a los cielos 40 días después del resucitado. 10 días después fue Pentecostés. Eso es lo que quiere decir. Okay, sí. Pero como estábamos hablando de Pentecostés, a mí se me cruzaron los cables también. Ok, ahora sí. Perdón, ¿verdad? Pero yo también me enredé ahí. En relación al matrimonio, hay todo una par de estudios que tenemos nosotros relacionados con el matrimonio y el divorcio, que yo creo que no podemos abarcar en una respuesta corta. ¿Verdad que 3 días es de Cartago? Perdón, voy a poner en mute porque está entrando ahí un... Ok. Bien, ya para evitar el sonido de fondo. Cuando Jesús está refiriéndose al divorcio y está hablando de la carta de repudio, que claramente hace una alusión al libro de Deuteronomio, cuando Moisés decía que tenía que dar una carta para repudiar, para poder repudiar y divorciarse, y lo que estaban preguntando los fariseos era que si se podían divorciar por cualquier cosa,
o si tenía que ser por algo muy particular. En aquel tiempo, habían dos escuelas rabínicas, una era más estricta que la otra, y una estaba muy apegada a la literalidad de la escritura. Hillel y ¿cómo era que se llamaba el otro rabino? Hillel y Shaman, creo que era. Y una escuela era muy literal, la otra escuela era muy laxa, era muy permisible. Y claramente los fariseos andaban buscando la escuela permisible. Y cuando se trataba de interpretar el tema del divorcio, el texto del Deuteronomio lo que habla es de dar carta de divorcio por alguna causa de moral. Y los rabinos liberales, digámoslo así, atribuían esa causa a cualquier cosa. La mujer engordó porque tuvo 5 hijos y ya no la quiero, venga otra, o me cocinó mal, o lo que fuera, ¿verdad? Mientras que los otros, la otra escuela, Shammai y Hillel eran los rabinos. La otra escuela era mucho más estricta en la interpretación de ese texto y otros más. Jesús, a diferencia del interés que tenían los rabinos de cómo es que me puedo divorciar, Jesús más bien lo que quería era preservar el matrimonio. O sea, los rabinos estaban orientados al divorcio, Jesús estaba orientado al matrimonio. De nuevo, recordemos que ese matrimonio del cual se está hablando era el matrimonio pactado, ¿verdad? Esos no eran matrimonios realizados a la luz de la atracción y el enamoramiento y el amor que puede haber entre dos personas, que Pablo profundiza mucho en el capítulo del amor, ¿verdad? 1 Corintios 13. Sino que eran matrimonios pactados que tenían una obligación de cumplimiento. Jesús empieza a escalar, digámoslo así, el nivel del matrimonio cuando les dice que, olvídense, señores, 2 personas, voy a transliterar esto o parafrasearlo, 2 personas que pertenecen a mi pueblo y a mi fe no pueden divorciarse a menos que sea por adulterio. Entonces uno dice, ok, claramente el libro de Deuteronomio forma parte del Pentateuco, de la Torá, y los judíos están obligados a cumplir el Pentateuco como su ley. Jesús le estaba interpretando esto a los fariseos y por lo tanto eran maestros de la ley, y lo que les estaba diciendo es que están, al ser judíos y al ser pueblo de Dios, estaban obligados a cumplir al pie de la letra lo que la ley decía. Mientras que en 1 Corintios 7, Pablo le está hablando a gentiles. Gente que no pertenecía a ningún lugar, gente que viene con otras costumbres, gente que denigraba tremendamente a la mujer era como un mueble, ¿verdad? O tenían menos que el valor de un mueble. Y todas esas aclaraciones que hace Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, tiene que ver con preguntas probablemente que le hacían, bueno, ¿qué hago yo? Yo estoy casada con un hombre que no es creyente, yo sí soy creyente. ¿Cómo opera la cosa del divorcio aquí? ¿Verdad? Y Pablo aclara un montón de cosas ahí. Lo que sí es un hecho, y esto es definitivo tanto para el pueblo del Antiguo Testamento como para la iglesia, es que el Señor obliga dentro del matrimonio bíblico, y ahorita quiero hacer énfasis en el matrimonio bíblico, a que si uno se casa desde la perspectiva neotestamentaria, no hay forma alguna de que uno se divorcie. ¿Por qué razón? Porque el matrimonio dentro de la iglesia del Señor se practica entre 2 creyentes. Y esos 2 creyentes van al matrimonio con el compromiso de hacer a la otra persona la prioridad de su vida. El creyente no se casa para ser feliz. El creyente se casa para hacer feliz a su cónyuge.
ambos cónyuges llevan esa misión. En otras palabras, llevan la misión de suprimirme, en el caso del marido, tiene que amar a la mujer al punto de que la vida de la mujer es más importante que la suya propia, tiene que estar dispuesto a entregar su vida como Cristo murió por su iglesia. De igual manera, el marido cristiano tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa, que es la expresión máxima de sujeción posible, de anulación de sí mismo. Y la mujer, por otro lado, tiene un mandato de sujeción al marido, de forma tal que eso implica una autonegación en favor del hombre. Entonces, lo que nos enseña la Escritura es que ambos cónyuges, en el mismo nivel, porque a los dos los ama Dios por igual, a los dos crió Dios por igual, en el mismo nivel se autosuprimen o se autoniegan en favor del otro. Cuando uno comprende eso y se casa, no hay forma posible de que quepa el divorcio. Porque el divorcio siempre se da como resultado del egoísmo de uno o de los dos cónyuges. Ah, es que no me hace feliz. Ah, es que me hizo esto. Siempre el yo está de primero. No me hace feliz, no me da esto. O el hombre coge la calle y se va a beber guaro a las cantinas porque él quiere ser feliz a su manera. Normalmente las causas de divorcio uno las encuentra en la centralidad del ser humano y no en la autonegación en favor del otro. Entonces, Pablo lo que hace es elaborar alrededor de este tema diciendo, bueno, mujer, si tu marido no es creyente y vos viniste a Cristo y estás casada con un marido no creyente, quédate con él porque puede ser que a través tuyo se convierta, pero si el hombre sigue en su necedad, Pablo lo que afirma es que no está sujeta la mujer, esa mujer o ese cónyuge, no está sujeto a permanecer en matrimonio con un incrédulo. Pablo no está haciendo otra cosa más que reinterpretando o enfatizando el tema de que nosotros no podemos estar casados en yugos desiguales. En otras palabras, el símbolo que usa la Biblia en términos del yugo desigual tiene que ver con los bueyes que están bajo un yugo y no puede ser un buey grande y uno chiquititillo porque siempre va a estar desviándose la yunta. Por eso también siempre se aconseja que el matrimonio sea entre gente de la misma fe. Nunca pega un matrimonio de un musulmán con un judío o de un cristiano bíblico con un católico o con lo que fuera que fuera. Eso no va a pegar porque la ética o la conducta que manda una religión es diferente a la otra y por lo tanto cuando llegue el momento de tomar decisiones con hijos, de tomar decisiones de cierto tipo de la ética y la moral de la vida, siempre va a haber una gran diferencia. Entonces Pablo hace esa diferencia en 1 Corintios 7, cuando un cónyuge es creyente y el otro no. Lo que sí es un hecho es que si dos creyentes se casan, claramente es porque está dentro de la predeterminación divina, los hizo, los crió, los educó, los formó para que se hicieran una familia y tal familia tuviera la descendencia que Dios así manda y por lo tanto lo que Dios unió, y no es que lo unió en una ceremonia un domingo a las 3 de la tarde, sino que lo que Dios unió, no hay forma alguna de que el hombre lo separe. Eso no es que prohibido separarlo, sino más bien es que desde antes de la fundación del mundo, Dios concibió tal matrimonio y si Dios lo concibió, no hay hombre que tenga suficiente poder para separarlo. Entonces, esa es la diferencia. Yo sé que es un tema complejo y largo y lo tomé como muy a la ligera, pero es que en realidad esto es de 1 hora o 2 horas de análisis a fondo del tema del matrimonio y del divorcio. Pero en resumen, 2 personas de la fe cristiana se casan para la eternidad. Okay. Don Rolando, quedó más o menos claro, pero yo sé que después lo podemos ver después, porque de hecho esa era una de las dudas que yo traía, que sí, precisamente era eso, que lo mismo que decía la Biblia, si Dios los unió, bueno, a lo que uno entiende
por encima al matrimonio y demás, ¿verdad? No como usted lo acaba de explicar, de unión ya de la predestinación. Entonces yo decía, pero los hombres, o sea, sí los separan. Sí, claro. A ver, Y he visto también, y no desacredito lo que diga, pero también he visto cristianos que los dos en la fe y aún así se divorcian. Pero hay que ver cuál ego, cuál egoísmo, cuál yo predomina más. Entendí esa parte, lo entendí totalmente y eso me llevó, no, tal vez por ignorancia, pero me llevó a recordar que una de las qué sé yo, profecías tal vez, que decía que cuando Jesús, no sé si habla del rapto y demás, que él tomará uno y dejará al otro. sí. Eso es igual predestinación que los dos estén en la fe. O sea, yo puedo decir que mi esposo, los dos estamos en la fe, o sea, puede ser que me deja a mí o se lleva a él o viceversa. No, Eso quiere decir, nada no, que ver, ¿verdad? no, nada. Ay, qué alivio. Ya te es Eh, ignorancia, estoy aprendiendo, pero mejor no, no. pregunto. A ver, si quiere, dejemos para la lección siguiente de la profecía el tema del arrebatamiento de la iglesia. Okay. Yo prefiero llamarle arrebatamiento que rapto, porque el rapto es como algo en contra de mi voluntad, ¿verdad? Sí, Mientras que cierto. el Señor arrebata la iglesia deseando irse con él. Entonces yo prefiero llamarle arrebatamiento. Todo el mundo le llama rapto. A mí yo prefiero arrebatamiento. En realidad, sí quiero hacer, antes de despedir la lección, sí quiero hacer una aclaración importantísima. No todo el mundo que dice estar en la fe está en la fe. La iglesia de Cristo está conformada y se le llama la iglesia universal por todos aquellos que no solamente tienen a Jesús como su Salvador, sino que también tienen a Jesús como su Señor. Entonces, cuando uno repitió como taravilla, Señor, yo quiero que seas mi Señor, y hace la profesión de fe, pero en el corazón no estaba genuinamente haciendo esa entrega y esa negación en favor de Cristo y ese arrepentimiento bíblico, que es el cambio de rumbo, eso quiere decir arrepentimiento, cambio de rumbo, ese no pertenece a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos que son discípulos de Cristo. La iglesia visible es la que nosotros vemos los domingos, que se reúne en el culto de las 10 o de las 8 de la mañana, y no todos los que están ahí forman parte de la iglesia invisible. O sea, no todo el mundo que se congrega el domingo a las 8 o a las 10 es discípulo de Cristo. ¿Me explico? Hay gente que nosotros llamamos cristianos nominales, y me parece a mí que todavía el cristiano está sobrando, que dicen de la boca para afuera que son seguidores de Cristo, pero claramente en su corazón no lo son. Y esos pueden ir al culto de las 8 del domingo. Pero el hecho de que vayan al culto no los hace discípulos de Cristo, o sea, cristianos. En la palabra cristiano, en su significado genuino y veraz. El cristiano es aquel que siguió a Cristo, y las condiciones para seguir a Cristo, recuerden que Cristo las dio. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, el verdadero discípulo de Cristo o el verdadero cristiano es aquel que se negó en su ser en favor de Cristo. Y esos no son todos los que nos encontramos los domingos. Sin embargo, todos los que pertenecemos a la Iglesia Universal somos discípulos de Cristo, porque la única condición para pertenecer a la Iglesia de Cristo es precisamente la autonegación en favor de Cristo. Entonces, la Iglesia Universal está conformada solo por los discípulos de Cristo, ¿verdad? Mientras que la iglesia visible, llamado así visible, la que vemos los domingos o la que nos encontramos a alguien y ese dice ser cristiano, no necesariamente todas las personas que se dicen cristianas lo son. No necesariamente. Podríamos llamar cristiano, si quieren lo podemos denominar así, aquel que obedece a Cristo.
Recordemos que allá en la última cena, Jesús le dijo, no sé si fue a Tomás o Felipe, creo que fue a Tomás, no estoy seguro, le dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, amar a Cristo no es una emoción que uno siente como uno ama a algo o a alguien. Amar a Cristo quiere decir seguirle, y seguir a Cristo quiere decir obedecerle. Por tanto, si Cristo dijo, usted se autoniega en favor de su esposa, aquel que no se autoniega en favor de su esposa, que no me venga a decir que es cristiano porque no está siguiendo a Cristo. Y la esposa que no se autoniega en favor de su marido, que no me venga a decir que es cristiana porque no está obedeciendo a Cristo. La clave del matrimonio de creyentes, ya olvidémonos del término cristiano, del matrimonio de creyentes, es que el matrimonio de creyentes es el matrimonio entre dos personas que obedecen a Cristo y se aman entre ellos, como lo describe el capítulo 13 de la primera carta a Corintios. Se ama entre ellos al punto de vivir para ser feliz, para realizar, para proteger, para guardar a su cónyuge. Está lejos de ser un amor egoísta de no me hace feliz y por eso me divorcio, o no me deja ir al estadio y por eso me divorcio. Porque amar en el concepto estricto del amor nunca es recibir, siempre es dar. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos casos de divorcio, siempre vamos a ver en el puro centro el factor del egoísmo. Don Rolando. Sí, adelante. ¿Podría hacer alguna pregunta? Ya es tarde. Adelante. En cuanto a los diezmos. Ajá, porque uno cuando enseña, ¿no? Yo siempre aplicaba Malaquías, ¿no? Sí. Que el que le roba a Dios, o sea, ¿no? Es un pecado, usted sabe, aplicábamos todo eso. Y realmente yo sé que en la antigüedad era que la gente tenía ganadería, ¿verdad? Tenía hacienda y todo lo que ellos ahí producían y llevaban eso a la iglesia, ¿verdad? En los depósitos de la iglesia para así colaborar para ayudar a los levitas, dar de alimentos a los levitas. Correcto. Pero uno le ha aplicado mal muchas veces, ¿verdad? Y ahora realmente, ¿cuál es la realidad del diezmo según... Bueno, ahorita, a lo actual, ¿realmente? ¿O es que la iglesia dice, bueno, el 10% de tus ganancias? okay. ¿O realmente se está aplicando? ¿O debe ser aplicado de esa forma? O sea, Okay. ha habido una... Le voy a contestar desde la Biblia, porque yo creo que todas estas cosas no pueden ser opiniones, Ajá. sino que tienen que ser desde la Biblia. Sí, claro. Apoyada. Okay. El diezmo fue instituido Uh-huh. por Dios con el propósito de sostener a los levitas, Uh-huh. porque los levitas era la única tribu que no tenía heredad en la tierra prometida. Sí, porque servían al Señor. Las otras 11 tribus tenían tierra. Uh-huh. Entonces, la tierra prometida se dividió entre 11, no entre 12. Se dividió entre 11. Y los levitas, Dios dijo que él era su heredad. Así fue como él lo determinó. Él era su heredad. Porque los levitas iban a servirle de forma continua y permanente a su Dios. Uh-huh. Entonces, le carga a las 11 tribus la obligación de sostener a la tribu número 12, que es la tribu de levitas. Y le dice que el 10% de sus producciones, el 10% de la cosecha, el 10% de los ganados, el 10% de todo lo que ganen, iba a ser entregado al templo, llamémosle de esa manera, iba a ser entregado a los levitas para su sostenimiento y el sostenimiento del templo. Sí. Okay. Y entonces los israelitas hacían de todo, ¿verdad? Animales rencos, animales defectuosos, te dejaban un pedazo. Entonces, claramente el Señor había dicho que ese 10% le pertenecía a él, porque él era la heredad de los levitas, y si usted estaba disponiendo del 10% que no es suyo,
me estaba robando a mí, dice el Señor, ¿verdad? Eso es lo que dice Malaquías, ¿verdad? Sí. Traer el diezmo al alfolí, ¿se acuerda? Ajá, Y abriré sí. las ventanas de los cielos. Bueno, Ajá, exacto. la famosa ventana de los cielos es la lluvia. Ujú. El Señor hablaba de las lluvias tempranas y las lluvias tardías, Ah, ok, para las cosechas, ¿verdad? sin duda alguna, porque el pueblo de Israel tenía Tenía todo eso. una total dependencia de la agricultura, tanto Sí. para alimentarse de lo que sembraba como para alimentar su ganado. Ok. El Señor, allá en Deuteronomio, allá atrás, Él les había dicho, si ustedes desobedecen, yo les cierro las ventanas de los cielos y produzco una sequía. Si ustedes me obedecen, le abro las ventanas de los cielos y produzco la lluvia temprana y tardía. Ok. Bueno, eso es en cuanto a Malaquías. Ahora Ah, vamos ok. al Nuevo Testamento. Exacto. En el Nuevo Testamento, voy a poner el mute para que no se oiga el ruido de fondo. Ujú. Okay. En el Nuevo Testamento, a ver, todavía me quedo aquí. Jacqueline, ¿usted me puede poner en mute, porfa? Ya va, espera un momento. En mute. Ok. En el Nuevo Testamento, la lección que aprendemos allí es que nosotros fuimos esclavos de nuestro pecado, de nuestra naturaleza de pecado. Esa es la metáfora que el Señor hace cuando habla de redención. Redimir quiere decir pagar un precio de rescate. Por eso Jesús es nuestro redentor, porque Él pagó un precio para nuestro rescate. Nosotros estábamos esclavizados al pecado y a la oscuridad. Jesús pagó el precio de su sangre y nos rescató de esa oscuridad y nos trajo a Él. Y por lo tanto, antes nosotros éramos esclavos de la oscuridad, ahora somos esclavos de un nuevo Señor, ¿verdad? Recuerden el famoso texto, el precioso texto que dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahí habla de que su yugo es fácil y su carga ligera. O sea, Él pone un yugo sobre su pueblo, pero es un yugo fácil, y Él pone una carga que es la obediencia a Él, que también es ligera. Entonces nosotros pasamos de un estado de esclavitud de las tinieblas a un estado de esclavitud de Cristo. Por eso a Jesús le llamamos Señor, ¿verdad? Que lo habíamos dicho en otra lección, Señor, que en el griego del Nuevo Testamento es Kyrios y en el hebreo del Antiguo Testamento es Adonai. Le llamamos Señor porque Él es el Señor, nosotros somos sus esclavos. Los discípulos también le llamaban Señor, entendiendo la relación amo-esclavo. Pedro, por otra parte, nos dice en su carta que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nos pasó de un lugar para otro lugar. Pero seguimos siendo sus esclavos. Entonces, al comprarnos por precio, digamos que la metáfora es que nosotros estábamos en el mercado de esclavos y ahí llegó Él y pagó un precio de rescate por nosotros. Ya nosotros nos convertimos en administradores de los bienes divinos. Nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece, porque el Señor nos rescató con todo lo que tenemos. Por lo tanto, nuestro dinero, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro vehículo, todo eso, ya no es solo el 10% que le pertenece al Señor, ahora es el 100% que le pertenece al Señor. O sea, aquellos que dicen, yo solo diezmo y el otro 90% es mío, están yendo con una doctrina falsa a vivir una vida cristiana. Uno es llamado a administrar los bienes del Señor que han sido puestos bajo custodia nuestra, y tales bienes son absolutamente todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos. Ya no es solo el 10%. Ahora bien, hoy en día no hay levitas, pero el pueblo de Dios tiene la obligación de sostener la obra de Dios. Si no, ¿quién va a mandar misioneros al África? ¿O quién va a sostener, cómo se paga la limpieza de la iglesia? ¿Quién compra las sillas? De algún lugar tiene que salir todo aquello. Entonces, el pueblo de Dios está en la obligación de sostener la obra. Si bien es cierto, ya no hay levitas y ya no hay alfolí, porque ya no hay templo,
¿verdad? Y ya no hay 11 que tienen heredad y una tribu que no la tiene. O sea, ese concepto del Antiguo Testamento, del diezmo, claramente desapareció, pero a la luz del Nuevo Testamento, nosotros estamos obligados a sostener la obra del Señor. Entonces, los diezmos bien interpretados deberían ser exactamente no el 10%, sino el sostenimiento que nosotros damos a la obra del Señor a partir de los recursos que pertenecen al Señor que nosotros tenemos en administración. Entonces, si usted le da, como Pablo dice, a mí yo no he querido ser carga de nadie y por eso con mis manos he vivido de ellas. Y dice, con mis manos yo produzco lo que me da para comer y el resto lo comparto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo puedo dar más del 10 y puedo dar el 15 o puedo dar el 20 o me sobra un montón de plata y puedo ayudar a la evangelización, al sostenimiento, al, qué sé yo, al asilo de ancianos, a los adictos de no sé dónde que la iglesia ve, yo estoy en la obligación, 10% de la ley del mínimo esfuerzo. 10%, el Señor fue muy generoso en el Antiguo Testamento para hablar de solo 10%. A la luz del Nuevo Testamento es el 100%. Entonces, cuando nosotros vemos las necesidades de la iglesia, nosotros de la estructura eclesiástica, nosotros como comunidad, estamos en la completa obligación de sostenerla. Entonces la responsabilidad es aún mayor. Sí. ¿Okay? ¿Te quedó claro? Sí, sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Mil gracias a todos por hoy se nos pasó, ¿cuánto? Media hora más. Qué bueno. Pero bueno, que Dios los bendiga a todos y si Dios lo permite nos vemos de hoy en 8 días. Mil bendiciones. Amén. Amén. Gracias, gracias. Buenas Gracias. noches. Ok, gracias.